¿Te has sentido alguna vez abrumado por las tormentas de la vida, cuestionando si tu fe es suficiente para enfrentar los desafíos diarios? Si es así, debes saber que no estás solo. En este video exploraremos cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe pueden transformar radicalmente tu vida. Nos sumergiremos en pasajes poderosos de las Escrituras. Aprenderás cómo la fe en Jesús puede traer paz en medio de las tormentas, confianza para superar el miedo y seguridad, incluso ante las mayores incertidumbres. Revelaremos la importancia de confiar en Dios para que provea nuestras necesidades, incluso cuando todo parezca incierto. Este contenido no es solo una reflexión, es una oportunidad para fortalecer tu fe y encontrar una nueva perspectiva frente a tus desafíos diarios. Al final de este video estarás inspirado a vivir con una fe más firme y a experimentar la transformación que surge al confiar plenamente en Dios. Prepárate para un viaje que puede cambiar la manera en que enfrentas las tormentas de la vida. Comencemos. Versículo 1. Mateo 17:20. La fe que mueve montañas. Jesús nos ofrece una imagen profunda y a la vez sencilla. Una fe del tamaño de un grano de mostaza. Si tienen fe como un grano de mostaza, dice, nada les será imposible. Este grano, uno de los más pequeños que se puede sembrar, lleva dentro de sí un potencial inmenso de crecimiento. Así es también nuestra fe. No se trata de cuán grande o perfecta sea, sino de su autenticidad y poder cuando se pone en las manos de Dios. En este pasaje, los discípulos habían intentado sanar a un niño poseído por un demonio, pero fracasaron. Frustrados, preguntaron a Jesús por qué no pudieron realizar la sanación. La respuesta de Jesús revela algo profundo: por su poca fe. Él explica que, incluso con una fe pequeña, como la de un grano de mostaza, podrían haber hecho lo imposible. Aquí, Jesús enseña que no importa el tamaño de la fe, sino su verdad y fuerza interior. Una fe pequeña, cuando es genuina, puede traer resultados sorprendentes y realizar grandes transformaciones. A menudo nos enfrentamos a montañas en nuestras vidas, obstáculos enormes, problemas que parecen insuperables. Estas montañas pueden ser desafíos personales, dificultades emocionales, crisis familiares o incluso obstáculos espirituales. Cuando Jesús habla de mover montañas, no se refiere únicamente a milagros físicos, sino a la capacidad de la fe para ayudarnos a enfrentar estas barreras aparentemente inquebrantables. La fe, aunque pequeña, es como el grano de mostaza. Puede parecer insignificante a primera vista, pero cuando se planta, tiene el potencial de crecer y transformarse en algo mucho más grande. La fe genuina confía en el poder de Dios, no en el nuestro. Muchas veces creemos que necesitamos una fe gigantesca para enfrentar los problemas de la vida, pero Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es su sinceridad. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones en las que todo parecía imposible? Tal vez estés lidiando con algo así ahora mismo. Una situación que parece no tener solución, una montaña que no puedes mover. A veces miramos esos problemas y sentimos que nuestra fe es demasiado pequeña para superarlos. Pero aquí está la verdad que Jesús nos enseña. No se trata del tamaño de nuestra fe, sino de en quién ponemos esa fe. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, porque el poder no proviene de nosotros, sino de Dios. Nuestra parte es dar el primer paso, confiar, incluso si nuestra fe es pequeña. La verdadera transformación ocurre cuando ponemos esa fe, por pequeña que sea, en las manos de Dios. Imagina que tu fe es como una semilla que plantas en la tierra. Al principio parece pequeña e insignificante, pero con el tiempo, con cuidado y confianza en Dios, esa semilla comienza a crecer, se transforma, echa raíces y pronto se convierte en algo que nunca habrías imaginado cuando la plantaste.
Así es como Dios trabaja con nuestra fe. El crecimiento puede no ser inmediato, pero en el momento adecuado veremos los frutos. ¿Cuáles son las montañas en tu vida hoy? Tal vez sea una lucha interna, una dificultad en el trabajo, una relación en crisis o incluso un sueño que parece inalcanzable. Jesús nos dice, confía en mí. Incluso una fe pequeña puede mover esa montaña. No mires el tamaño del problema, sino el tamaño del Dios al que sirves. Recuerda, tener fe no significa que nunca enfrentaremos desafíos o que las respuestas llegarán de inmediato. Pero la fe verdadera nos da el valor para seguir adelante, para creer que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe es una invitación a confiar en el proceso, sabiendo que Dios es fiel y puede transformar lo imposible en realidad. Cuando sientas que tu fe es pequeña, recuerda la promesa de Jesús. Él no está pidiendo una fe gigantesca, sino una fe sincera, como la de un grano de mostaza. Y con esa fe, nada es imposible, porque está en las manos de aquel que todo lo puede. Versículo 2. Mateo 21:22. El poder de la oración con fe. Jesús, con su sabiduría y sencillez, nos enseña sobre el poder de la oración y lo hace con una promesa poderosa. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Es una afirmación llena de esperanza y fe que nos invita a reflexionar sobre el valor de confiar verdaderamente en Dios cuando nos acercamos a Él en oración. En este momento, Jesús está enseñando acerca de la importancia de la fe en la oración. Acababa de realizar el milagro de la higuera seca y aprovecha esa ocasión para hablar a sus discípulos sobre el papel de la fe. No basta con orar por algo, es necesario orar creyendo. Jesús subraya que la fe verdadera no solo expresa deseos a Dios, sino que cree que Él puede y responderá. Aquí, el enfoque está en la conexión entre la fe y la oración. Orar es más que presentar una lista de peticiones. Es un acto de confianza, una expresión de nuestra creencia de que Dios escucha y, más aún, que puede actuar en nuestro favor. La promesa que Jesús hace en Mateo 21:22 nos recuerda que la oración, cuando está acompañada de fe, es una herramienta espiritual poderosa. Pero, ¿qué significa creer? No se trata solo de pensar que Dios nos dará exactamente lo que pedimos, sino de confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que escucha nuestros clamores y que conforme a su perfecta voluntad responde. La oración con fe es aquella que va más allá de las palabras. Es una oración que proviene de un corazón que confía en el carácter de Dios, su bondad, su sabiduría y su amor por nosotros. Cuando oramos creyendo, estamos poniendo nuestras preocupaciones, necesidades y deseos en manos de aquel que sabe lo que es mejor y que tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Cómo puede transformar esta verdad nuestras vidas? A veces oramos y sentimos que nada ocurre. Puede ser desalentador cuando no vemos respuestas inmediatas o cuando todo parece permanecer igual. Pero aquí está el punto. La oración con fe no se trata de inmediatez, sino de confianza. Es confiar en que Dios, en su tiempo y a su manera, responderá. Imagina que la oración es como plantar una semilla en la tierra. En el momento en que la plantamos, no vemos un crecimiento instantáneo, pero sabemos que algo está ocurriendo bajo la superficie. Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. A veces, la respuesta llega rápidamente, otras demora, y en ocasiones la respuesta puede ser diferente de lo que esperamos. Pero hay algo seguro: Dios responde. Él no ignora las oraciones de sus hijos. La confianza en Dios a través de la oración puede cambiar la manera en que enfrentamos nuestros desafíos. Cuando oramos con fe, entregamos el control a Él.
Esto nos brinda una paz interior, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos del Creador, que nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Quizá estés enfrentando un momento difícil ahora mismo. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo y aún no has visto una respuesta. Puede que estés empezando a perder la esperanza. Jesús, en Mateo 21:22, nos recuerda que la oración no es en vano. Si seguimos creyendo, incluso cuando los resultados parecen lejanos, Dios está escuchando. Él está trabajando. Confía en que Él sabe lo que está haciendo. A veces, Dios nos responde de una manera diferente a la que esperábamos, pero siempre responde de una forma que bendecirá nuestra vida profundamente y de manera duradera. No dejes de orar, sigue creyendo, presenta ante Dios todo lo que necesitas con la confianza de que Él cuidará cada detalle. La oración con fe no solo transforma las circunstancias a nuestro alrededor, sino que también transforma quienes somos. Nos acerca a Dios, moldea nuestro corazón y nos enseña a confiar más en Él. Así, a medida que oramos y creemos, ocurre algo maravilloso. No solo recibimos lo que pedimos, sino que también somos transformados por la fe. Versículo 3. Mateo 9:22. Fe que sana y transforma. En este breve versículo encontramos una de las historias más inspiradoras y conmovedoras del Evangelio. Jesús se dirige a una mujer que, en medio de una multitud, había depositado toda su esperanza en un simple toque a las vestiduras del Maestro. Y con ese sencillo gesto de fe, ella experimentó una sanación completa, tanto física como espiritual. La mujer mencionada aquí sufría de una hemorragia desde hacía 12 años, una condición que, en aquella época, la aislaba tanto social como religiosamente, además de causarle un gran sufrimiento físico. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos sin obtener resultados. Al escuchar sobre Jesús, decidió hacer algo audaz. En medio de la multitud, se acercó a él y tocó su manto, creyendo que ese simple acto sería suficiente para sanarla. Y así fue. En el instante en que lo hizo, Jesús se detuvo y al darse cuenta de lo que había sucedido, la animó con estas palabras: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». La fe de esta mujer es una lección de perseverancia y confianza personal. Había enfrentado 12 años de dolor y frustración, pero aún así no dejó de creer que podía ser sanada. Su fe era tan grande que sabía que un simple toque sería suficiente para transformar su vida. Jesús, al volverse hacia ella, reconoció la profundidad de esa fe. No solo sanó su cuerpo, sino que también le dio paz y restauración espiritual, llamándola hija y reconociendo su acto de fe como la causa de su sanación. Lo que vemos aquí es la importancia de una fe personal, una fe que nace del corazón incluso en medio de la adversidad. No era una fe puramente intelectual o basada en palabras, sino una fe práctica que la llevó a actuar, a acercarse a Jesús aún en una situación de completo desespero. Esta historia nos recuerda que la fe auténtica no solo nos conecta con el poder sanador de Dios, sino que también nos transforma, dándonos esperanza, restauración y una nueva identidad como hijos de Dios. La historia de esta mujer nos enseña mucho sobre la importancia de una fe que persiste, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones difíciles y comenzamos a dudar? Tal vez estés enfrentando una batalla hoy, sea en tu salud, en tus relaciones o en otros aspectos de tu vida, y sientas la tentación de rendirte. Pero la fe, como la de esta mujer, es la clave para la transformación. Ella nos muestra que, incluso cuando todo falla, la fe en Jesús nunca falla. Creía que, si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Así también debe ser nuestra fe.
A veces no tenemos todas las respuestas, ni podemos ver el camino por delante, pero la fe nos impulsa a acercarnos a Dios y a buscar en Él la solución que solo Él puede dar. Imagina la fe como una llama que en ocasiones puede parecer pequeña y frágil. Sin embargo, si continuamos alimentándola con oración, esperanza y confianza en Dios, puede crecer e iluminar incluso las situaciones más oscuras de nuestra vida. La mujer con el flujo de sangre mantuvo su llama de fe encendida incluso después de años de sufrimiento. Y fue esa luz la que la guió hacia Jesús. La fe personal y persistente no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma en el proceso. Tal vez no veas la sanación o la respuesta de inmediato, pero cada paso de fe que das, cada vez que te acercas a Jesús, te estás moviendo hacia la transformación, ya sea física, emocional o espiritual. Al igual que esta mujer, necesitamos aprender a persistir, a seguir buscando y creyendo que Jesús está listo para recibirnos y sanarnos. Quizás, como ella, estamos cansados, desgastados por las luchas de la vida, pero Jesús nos dice, ten ánimo. Él ve nuestra fe, incluso cuando parece pequeña, y responde a ella. No solo quiere sanar nuestras heridas físicas, sino también ofrecernos paz, salvación y una restauración completa. Si sientes que estás en medio de una multitud, intentando alcanzar algo, no te rindas. Sigue creyendo, sigue acercándote a Jesús con fe. Así como aquella mujer fue sanada, tu fe también puede traer la sanación y la transformación que tanto anhelas. Y recuerda, Él siempre está listo para volverse hacia ti, mirarte a los ojos y decir, ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. Versículo 4. Lucas 8:25. La fe en medio de la tormenta. Cuando Jesús está con sus discípulos en un barco en medio de una tormenta feroz, la escena es un verdadero caos. Las olas rugen, el viento golpea con fuerza y el barco parece estar al borde de ser tragado por el mar. En este momento crítico, Jesús se levanta, calma el mar y con una voz tranquila pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Este versículo, Lucas 8:25, no es solo una pregunta, es una invitación a reflexionar profundamente sobre lo que significa tener fe en medio de la adversidad. Imagina que tu vida es como ese barco sacudido por las olas turbulentas. Las tormentas pueden manifestarse de muchas formas. Un problema de salud, una crisis financiera o una pérdida inesperada. En esos momentos el miedo y la incertidumbre pueden ser tan intensos como el viento y las olas que amenazaban el barco de los discípulos. La sensación de impotencia es real y puede hacer que cuestionemos nuestra fe. Sin embargo, Jesús no está ausente en medio de esas tormentas. Él está presente, incluso cuando parece que todo se desmorona a nuestro alrededor. Su pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, nos desafía a reconsiderar el lugar que ocupa la fe en nuestras vidas. La fe no significa la ausencia de problemas, significa confiar en que, incluso en medio del caos, hay un propósito mayor y un guía que puede traer calma y seguridad. Así como Jesús calmó el mar, Él puede traer paz a nuestros corazones agitados, incluso mientras la tormenta continúa. La aplicación práctica de este mensaje es simple pero poderosa. Aprender a confiar en Jesús, incluso en las circunstancias más desafiantes. En lugar de dejarnos llevar por el pánico, podemos recordar que hay una ancla firme en medio de la tormenta. La fe es como esa ancla que mantiene el barco estable, incluso cuando las olas son altas y el viento es fuerte. Cuando comenzamos a confiar en Jesús, incluso en nuestras mayores crisis, encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que supera todo entendimiento humano y nos permite enfrentar las tormentas con la certeza de que no estamos solos. Jesús
Nos invita a experimentar esa paz, a dejar atrás el miedo y a abrazar la confianza. ¿Dónde está tu fe en este momento? Sea cual sea la tormenta que estés enfrentando, recuerda que Jesús está contigo en el barco. Él tiene el poder de calmar el mar y de darte paz, incluso en medio de las aguas más agitadas. Así como los discípulos tuvieron que aprender a confiar en Jesús en medio de la tormenta, nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo. La pregunta de Jesús, ¿dónde está vuestra fe?, es un recordatorio de que incluso cuando todo parece incierto, nuestra fe puede ser el faro que nos guía. Al poner nuestra confianza en Jesús, podemos enfrentar las tormentas de la vida con la certeza de que Él está con nosotros, calmando el mar y trayendo paz a nuestro corazón. Que en cada desafío que enfrentes, la fe en Jesús sea tu ancla, ofreciéndote seguridad y esperanza, incluso en las tormentas más furiosas. Versículo 5. Juan 11:40. La fe para ver la gloria de Dios. En el dramático escenario del Evangelio de Juan encontramos una escena profundamente conmovedora: la muerte de Lázaro. Jesús llega a la casa de Marta y María, donde Lázaro ya lleva 4 días sepultado. El dolor de la pérdida es palpable y el luto es intenso. Marta, con el corazón cargado de tristeza, recibe a Jesús y expresa su pesar, pero Él le responde con una promesa. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre la relación entre la fe y la manifestación del poder de Dios. Jesús está señalando algo más grande que el dolor y la pérdida. Está preparando el camino para una demostración extraordinaria de la gloria de Dios. Cuando Jesús habla de ver la gloria de Dios, se refiere a algo que trasciende el entendimiento humano. Un milagro que transformará la situación y revelará la majestad divina. La promesa de Jesús a Marta es clara. La fe es la clave para experimentar la gloria de Dios. Cuando Jesús dice, si crees, no está pidiendo una creencia superficial, sino una confianza profunda, incluso frente a lo que parece imposible. Él desafía a Marta a creer que, aunque la situación sea desesperada y parezca no tener solución, Dios aún puede hacer lo imposible. La fe, entonces, no es solo creer que Dios puede actuar, sino confiar en que Él elegirá actuar de una manera que revele su gloria. En nuestra vida, esto significa creer que, incluso cuando todo parece perdido, hay espacio para la intervención divina que puede transformar la situación y revelar el poder y el amor de Dios de formas sorprendentes. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana? Cuando enfrentamos desafíos y situaciones que parecen no tener solución, el mensaje de Juan 11:40 nos invita a adoptar una perspectiva de fe. En lugar de caer en la desesperación o el desánimo, somos llamados a creer que Dios tiene el poder de transformar cualquier circunstancia y que su gloria puede ser revelada incluso en los momentos más oscuros. Jesús nos recuerda que la fe no se trata solo de esperar un resultado favorable, sino de confiar en que Dios siempre actuará de acuerdo con su sabiduría y propósito eterno. Así como Marta fue testigo de la resurrección de su hermano y de una demostración poderosa de la gloria de Dios, nuestra fe también puede abrir la puerta para que veamos a Dios obrar de manera sorprendente en nuestras vidas. Ver la gloria de Dios es experimentar su presencia y poder de manera tangible. En momentos de crisis, cuando elegimos confiar en Dios y creer que Él puede actuar, abrimos espacio para ser testigos de su grandeza y maravillas. Es como estar frente a un espectáculo majestuoso que, aunque no podamos prever cómo será, sabemos que será digno de admiración y reverencia. La promesa de Jesús en Juan 11:40 nos recuerda que la fe tiene el poder de transformar nuestra percepción de las dificultades. Al creer en la posibilidad de que Dios actúe y revele su gloria,
Incluso cuando todo parece perdido, nos preparamos para experimentar algo grandioso. La fe nos permite ver más allá de las limitaciones humanas y ser testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Que en cada situación que enfrentes, la fe en Dios no sea solo una creencia, sino una esperanza viva que abra el camino para la revelación de su gloria y poder, y que, al confiar en sus promesas, pueda ser testigo de las maravillas que solo Él puede realizar. Versículo 6, Juan 20:29. La bendición de la fe invisible. En el Evangelio de Juan, después de la resurrección de Jesús, encontramos una escena profunda que resalta la esencia de la fe. Tomás, uno de los discípulos, había expresado duda sobre la resurrección de Jesús, exigiendo ver y tocar las heridas de Cristo para poder creer. Cuando Jesús aparece ante Tomás y le ofrece la prueba que pidió, Tomás responde con una declaración de fe: «Señor mío y Dios mío». Jesús entonces le dice: «Porque me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo nos lleva a una reflexión esencial sobre lo que significa tener fe. Jesús elogia a aquellos que creen sin ver, destacando la bendición de quienes confían en Dios sin la necesidad de pruebas físicas. La fe verdadera va más allá de lo tangible. Es la confianza en algo que no podemos tocar ni ver directamente. Imagina la fe como una luz en la oscuridad. Cuando estamos rodeados de tinieblas y no podemos ver el camino, la fe es como un faro que nos guía. No necesitamos ver cada detalle del camino para saber que está allí. Basta con creer que la luz nos mostrará el camino a medida que avanzamos. Jesús pronuncia una bendición sobre quienes creen sin ver. Esto significa que hay una alegría y una paz especiales reservadas para aquellos que confían en Dios, incluso cuando no hay evidencias físicas presentes. La fe invisible es un tipo de confianza profunda y radical que cree en las promesas y en la presencia de Dios, aunque no haya señales visibles de su actuación. Esta bendición no se trata solo de creer en algo sin pruebas, se trata de abrazar una relación con Dios que trasciende las limitaciones del mundo físico. Es una confianza que nos permite enfrentar la vida con esperanza, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana? En un mundo que con frecuencia valora las pruebas y las evidencias tangibles, la fe en los aspectos invisibles es un desafío, pero también una oportunidad poderosa. Cuando enfrentamos situaciones en las que las respuestas no son claras y los signos están ausentes, la fe nos invita a confiar en Dios de una manera más profunda. La fe en lo invisible puede manifestarse en la esperanza frente a las incertidumbres, en la confianza de que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos, y en la certeza de que su presencia y propósito están con nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. Es la confianza de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos aun cuando no lo podemos percibir. Juan 20:29 nos recuerda la grandeza de la fe que no depende de evidencias visibles. Jesús resalta la bendición que llega a aquellos que creen en lo invisible, confiando en Dios incluso cuando no hay pruebas tangibles. Este tipo de fe es una luz en medio de las incertidumbres y una fuerza que nos sostiene en tiempos de duda. Que, al enfrentar desafíos y buscar respuestas, puedas encontrar consuelo y fortaleza en la fe invisible. Y que, al confiar en Dios sin la necesidad de ver, puedas experimentar la bienaventuranza y la paz que provienen de creer en sus promesas y en su presencia, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos frente a nosotros. Versículo 7. Mateo 14:31. La pequeña fe y la mano que sostiene. En uno de los episodios más dramáticos del Evangelio de Mateo, Pedro vive una experiencia única de fe y duda. Durante una tormenta,
Jesús camina sobre el agua y le invita a Pedro a ir hacia él. Con valentía, Pedro sale del barco y comienza a caminar sobre el agua, pero pronto su fe vacila ante las olas y el viento. Comienza a hundirse y clama por ayuda. Jesús inmediatamente extiende la mano, sostiene a Pedro y le reprende suavemente. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro, al iniciar su caminata sobre el agua, demuestra una fe notable. Sin embargo, tan pronto como el viento fuerte y las olas lo distraen, la duda se instala y su fe comienza a flaquear. Este momento revela la relación entre la fe y la duda. Cómo una fe pequeña puede ser desafiada por circunstancias adversas y cómo, incluso en nuestras debilidades, Jesús está ahí para apoyarnos. Imagina que la fe es como una vela en un día ventoso. Cuando la llama está fuerte y protegida, ilumina y guía. Pero cuando soplan los vientos de la duda y el miedo, la llama puede titilar y disminuir. Jesús no condena a Pedro por su pequeña fe, sino que lo ayuda a reavivar la llama y encontrar seguridad. El gesto de Jesús, extendiendo la mano hacia Pedro, es una metáfora poderosa de cómo Dios nos sostiene en momentos de debilidad. Cuando nuestra fe flaquea y comenzamos a hundirnos, Jesús siempre está dispuesto a rescatarnos y fortalecernos. Su mano es un símbolo de su presencia constante que nos ampara y nos levanta. Incluso cuando nuestra fe parece insuficiente, Jesús nos enseña que aunque nuestra fe sea pequeña y nuestros momentos de duda sean grandes, Él está dispuesto a ayudarnos a superar las dificultades. Nos anima a desarrollar una fe más firme y a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida? Cuando enfrentamos desafíos que parecen mayores que nuestra capacidad de fe, es importante recordar que Jesús está a nuestro lado. Él no nos pide una fe perfecta, sino una fe que, aunque pequeña, esté abierta a su intervención y a su apoyo. Desarrollar una fe más firme implica reconocer nuestras dudas y debilidades y permitir que la presencia de Jesús nos fortalezca. En lugar de enfocarnos en nuestros miedos e inseguridades, podemos volver nuestra mirada hacia Jesús, quien es nuestra ancla y nuestro apoyo. La oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con otros cristianos son maneras de fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra confianza en Dios. Mateo 14:31 es un recordatorio de que la fe, aunque sea pequeña, es valiosa y puede ser fortalecida por la presencia y el apoyo de Jesús. La mano de Jesús que rescata a Pedro es un signo de su disposición para ayudarnos en nuestros momentos de duda y debilidad. Al enfrentar tormentas en nuestra vida, podemos confiar en que, incluso cuando nuestra fe vacila, Jesús está siempre a nuestro lado, listo para sostenernos y guiarnos. Que en tus propias tormentas encuentres consuelo en la certeza de que Jesús está extendiendo su mano hacia ti. Y que, al desarrollar una fe más firme y confiar en su presencia, puedas experimentar la paz y la seguridad que vienen de saber que no estás solo, incluso cuando las olas de la vida parezcan desafiantes. Versículo 8. Marcos 4:40. Fe como antídoto al miedo. En el Evangelio de Marcos encontramos una de las escenas más dramáticas y reveladoras sobre la relación entre la fe y el miedo. Jesús y sus discípulos están en un barco en medio de una tormenta violenta. Las olas amenazan con hundir la embarcación, y los discípulos, invadidos por el pánico, despiertan a Jesús, quien está tranquilamente dormido. Después de calmar la tormenta con una simple orden, Jesús se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? La escena está cargada de tensión. El estruendo de las olas y el viento feroz crean un ambiente de terror. Los discípulos, a pesar de estar en la presencia de Jesús,
son dominados por el miedo, pensando que la tormenta los llevará a la muerte. El miedo es una respuesta natural ante las amenazas, pero, en este caso, refleja una falta de confianza en la presencia y el poder de Jesús. Imagina el miedo como una nube oscura que cubre el cielo claro. Cuando la nube está presente, parece que la luz del sol está bloqueada y el paisaje se vuelve sombrío e incierto. El miedo puede nublar nuestra visión y hacernos dudar de la seguridad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús, al reprender a los discípulos, subraya la importancia de la fe como antídoto contra el miedo. La fe no elimina las tormentas, pero ofrece una perspectiva diferente sobre ellas. Es como la luz que penetra a través de las nubes oscuras, mostrando que, a pesar de las apariencias amenazadoras, hay esperanza y luz más allá de la tormenta. La confianza en Jesús transforma la forma en que enfrentamos las dificultades. En lugar de ser consumidos por el miedo, la fe nos permite ver más allá de las tormentas y confiar en que Jesús está con nosotros, manteniéndonos seguros y protegidos. Es una confianza que nos asegura que no estamos solos, incluso cuando las circunstancias parecen aterradoras. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Todos enfrentamos tormentas, ya sean desafíos financieros, problemas de salud o crisis emocionales. En esos momentos, el miedo puede ser abrumador, pero la fe nos ofrece una forma de afrontar y superar esas ansiedades. Al confiar en Jesús, podemos enfrentar nuestras tormentas con la certeza de que Él está con nosotros, calmando nuestros temores y guiándonos hacia la seguridad. Para confiar en Jesús y superar el miedo, es útil recordar su fidelidad en momentos pasados y sus promesas de estar con nosotros en todas las situaciones. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación sobre la constante presencia de Dios pueden ayudarnos a cultivar una fe más sólida. Además, el apoyo de la comunidad cristiana puede ser un recurso valioso para reforzar nuestra confianza y ánimo. Marcos 4:40 nos enseña que la fe es un poderoso antídoto contra el miedo. Jesús nos desafía a confiar en Él incluso cuando enfrentamos tormentas e incertidumbres. Su reprensión a los discípulos nos recuerda que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en su presencia y poder. Que al enfrentar tus propios miedos y ansiedades, encuentres la paz y el valor que vienen de confiar en Jesús. Y que, al permitir que la fe sustituya al miedo, puedas experimentar una nueva perspectiva y la certeza de que, incluso en las tormentas más intensas, Jesús siempre está a tu lado, calmando el mar y guiándote con su luz y seguridad. Versículo 9, Lucas 12:28, la providencia divina y la fe en la confianza. En Lucas 12, Jesús ofrece una enseñanza profunda sobre la preocupación por las necesidades materiales y la confianza en Dios. Utiliza la imagen de la hierba del campo, que es efímera, para ilustrar cómo Dios cuida de todas las cosas, incluso de nosotros. El versículo dice: Pues si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Jesús presenta una comparación poderosa. La hierba del campo, que es breve y transitoria, recibe el cuidado y la atención de Dios. Esta hierba, aunque pasajera, es vestida con belleza y esplendor. Si Dios cuida de algo tan temporal, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que tenemos un valor infinitamente mayor? Imagina la hierba del campo como una pequeña flor en un vasto jardín. Aunque su existencia sea breve, es admirada y cuidada con esmero. De la misma manera, nuestras necesidades y preocupaciones diarias son importantes para Dios, quien nos cuida con un amor profundo y constante.
Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra confianza en Dios. Cuando Jesús dice, hombres de poca fe, nos desafía a profundizar nuestra fe en la providencia divina. Una fe pequeña es aquella que duda de la capacidad de Dios para cuidar de nuestras necesidades, incluso cuando su provisión se manifiesta en la creación que nos rodea. La providencia divina nos recuerda que Dios es atento y cuidadoso con todas sus creaciones. Si Él se preocupa por algo tan efímero como la hierba del campo, podemos tener plena confianza de que también se ocupa de nosotros y proveerá lo que necesitamos. Nuestra fe debe fundamentarse en la certeza de que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que también es capaz y está dispuesto a suplirlas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Con frecuencia, las preocupaciones diarias pueden convertirse en grandes fuentes de ansiedad. Nos inquietamos por cuestiones financieras, de salud y otros aspectos de nuestra vida. Sin embargo, Lucas 12:28 nos anima a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades. Al enfrentarnos a las preocupaciones, podemos recordar este versículo como una invitación a descansar en la providencia divina, sabiendo que, así como Dios cuida de la creación, también cuidará de nosotros con su amor inquebrantable y su provisión constante. Para cultivar una fe que no se tambalee ante las ansiedades diarias, es útil recordar la fidelidad de Dios en los momentos pasados y sus promesas de provisión continua. Prácticas como la oración, la meditación en las Escrituras y la gratitud pueden ayudarnos a centrarnos en la certeza de que Dios está cuidando de nosotros. Desarrollar una fe sólida implica reconocer que así como Dios cuida de la hierba del campo, también cuida de nosotros con mucho más esmero. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su provisión, podemos experimentar una paz que trasciende las circunstancias y una confianza serena en su capacidad de sostenernos. Lucas 12:28 nos enseña que la fe en Dios debe ser nuestra respuesta a las preocupaciones por las necesidades diarias. Si Dios cuida de las cosas efímeras con tanto detalle, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Al confiar en su providencia, podemos enfrentar nuestras ansiedades con una paz profunda, sabiendo que Dios está con nosotros y proveerá todo lo que necesitamos. Que, al enfrentar tus preocupaciones y desafíos diarios, encuentres consuelo y seguridad en la certeza de que Dios te cuida con un amor inmenso y una atención meticulosa. Y que tu fe en su providencia se fortalezca, permitiéndote vivir con la confianza serena de que, así como la hierba del campo es vestida con belleza, tú también eres amado y cuidado por un Dios que nunca falla en proveer. En este video exploramos profundas lecciones sobre la fe, basadas en las enseñanzas fundamentales de Jesús. Estos principios no son meros conceptos teóricos, tienen el poder de transformar nuestras vidas de una manera profunda. Al aplicar estas lecciones, podemos experimentar una paz duradera que trasciende las circunstancias y una confianza que nos ayuda a enfrentar las adversidades con valentía y serenidad. La fe, cuando se aplica correctamente, nos permite ver más allá de los desafíos, confiar en la providencia divina y vivir una vida más plena y segura. Te invito a fortalecer tu fe y a aplicar estos principios en tu vida diaria. En lugar de permitir que las tormentas y las ansiedades te dominen, deja que la fe en Jesús sea tu ancla. Cultiva la confianza en Dios incluso cuando las evidencias parezcan ausentes, y confía en su providencia para suplir tus necesidades. Al hacerlo, no solo encontrarás consuelo, sino que experimentarás una transformación genuina en la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Da el siguiente paso hoy. Fortalece tu fe. Abre tu corazón a la confianza en Dios y permite que estas enseñanzas transformen la manera en que vives.
Tu jornada de fe comienza ahora y la transformación que buscas está a tu alcance.